tu causa yo lucharé, que tu gloria pueda encender mi corazón. Tu nombre yo cargaré, tesoro yo guardaré, tu gloria pueda encender mi corazón. Y yo vuelvo a ti, mi Dios, yo me entrego, yo me entrego. Y yo vivo solo para ti, alma y corazón te entrego. No importa lo que vendrá, ni lo que mañana traerá, que tu gloria pueda llenar mi corazón, mi corazón. Y yo vuelvo a ti, mi Dios, yo me entrego, yo me entrego. Y yo vivo solo para ti, mi alma y corazón te entrego. Hoy vuelvo a ti, te entrego hoy mi corazón. Hoy vuelvo a ti y vivo por lo que es eterno. Yo vuelvo a ti, mi Dios, yo me entrego, yo me entrego. Y yo vivo solo para ti, mi alma y corazón te entrego. Y yo vuelvo a ti, mi Dios, yo me entrego, yo me entrego. Y yo vivo solo para ti, mi alma y corazón te entrego. Hoy vuelvo a ti, te entrego hoy mi corazón. Hoy vuelvo a ti y vivo por lo que es eterno. Hoy vuelvo a ti, te entrego hoy mi corazón. Hoy vuelvo a ti y vivo por lo que es eterno. Y vivo por lo que es eterno. No importa lo que vendrá, ni lo que mañana traerá, que tu gloria pueda llenar mi corazón. Hoy vuelvo a ti, mi Dios. Hoy volvemos a ti, Señor. Amén.
Bienvenidos, iniciamos una nueva serie entre semana, aprovechando que este mes celebramos el Día de la Biblia. Honduras es el único país de Latinoamérica y me atrevo a decir que a nivel mundial se celebra el Día de la Biblia según decreto legislativo. Desde el año 1987, cuando según decreto legislativo 157-87, se acordó celebrar cada último domingo de septiembre este gran acontecimiento. Y es por esa razón que todo este mes de septiembre estaremos tomando algunos salmos o algunas porciones de algunos salmos que dan a conocer o dan alguna referencia a la palabra de Dios. Y es por esa razón que este mes de septiembre vamos a estar aprendiendo de los salmos. Hoy estaremos aprendiendo del Salmo 19, cuyo nombre le he dado el nombre de Tamín. Después sabrán el porqué de este nombre. Interesante, ¿verdad? Lo van a saber. Así que preparemos nuestro corazón para aprender del Salmo 19. El Salmo 19 dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Verso 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Verso 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Verso 5. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Verso 6. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que la que destila el panal. Verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos, escuche bien, hay grande galardón. Verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Verso 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se ensoñereen de mí. Entonces, dice ahí, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Qué hermoso este salmo. Roca mía y redentor mío. Así termina con estas dos declaraciones. Según los teólogos, dice que este Salmo 19 está dividido en tres partes. De los versos del 1 al 6 hablan del cosmos. Y de los versos 7 al 11, que nos vamos a concentrar en eso, el día de hoy habla de los mandamientos. Y de los versos 12 en adelante habla de la persona de Cristo, de ese perdón completo, absoluto, que Él nos hizo en esa cruz. Él nos redimió completamente. Así que así vemos estructurado este salmo.
El Dios Todopoderoso, Creador, así como ustedes ven en Génesis capítulo 1 en su poder, aquí también en los primeros versos nos da a conocer ese poder. Él creó absolutamente todo. Algunos teólogos mencionan este salmo como el salmo diurno porque habla del sol, ya que también hay un salmo nocturno que ustedes lo pueden ver, lo pueden leer en el verso 3 del capítulo 8, cuando el salmista dice: cuando miro el cielo de noche y veo las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, dice ahí el salmista. Aquí vemos también en los primeros versos una revelación general y una revelación especial. O sea, está hablando de su creación y del verso 7 habla de su palabra. Interesante este salmo. Un salmo de de tanto contenido muy rico, sabroso. De los versos 7 al 11, que nos vamos a concentrar en su mayor parte, donde dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice el verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Le vuelvo a repetir estos versos porque sí es bien interesante. Tus siervos además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Vamos a analizar algunas porciones de este capítulo 19 de los Salmos. Este estudio bíblico está dividido en dos partes. Vamos a ver en la primera parte la cualidad de la palabra de Dios y la segunda parte las acciones de la palabra de Dios. Es bien interesante cuando hablamos de la cualidad de la palabra de Dios. Así que vamos a tomar el primer verso. Las leyes, las enseñanzas del Señor son perfectas, revivan el alma. La palabra perfecta en hebreo significa tamín, por eso el estudio bíblico se llama tamín, que significa integridad, verdad, sin tacha para cumplirla. La Biblia, que es la palabra de Dios, es tamín. En pocas palabras, es perfecta. Es decir, la palabra de Dios está por encima de la voz del hombre, sobre las emociones, sobre las culturas, sobre las leyes del hombre. Cuando las naciones, las familias, le dan la espalda al Señor, todo se viene abajo. En nuestra actualidad, vemos cómo la sociedad se corrompe cada día. La maldad está creciendo. Porque han quitado el tamín en la vida del ser humano. Hoy en día vivimos una sociedad líquida. Esta es una teoría. Escuchen bien cómo están viendo los sociólogos la sociedad de hoy en día. Y este famoso sociólogo llamado Zygmunt Bauman dice que estamos viviendo en una sociedad líquida. Se le llama así, él le dio este nombre porque el líquido se adapta como el agua en cualquier recipiente. La sociedad líquida rompe con las estructuras. Rompe con esas estructuras fijadas en el pasado. Es decir, los valores éticos y morales ya no son absolutos, ahora son relativos. El individualismo se ha convertido en algo temporal e inestable. Ya no hay seguridad, ya no hay esa seguridad individual. El hombre no es hombre y la mujer ya no es mujer. Hoy en día se está poniendo el concepto binario. No sé si ustedes han escuchado de este concepto.
Este concepto binario es el término que designa a personas transgénero y o intersexuales que se autoperciben con una identidad de género opuesta a su sexo biológico. Cosas que estamos viendo que son aberrantes, pero que al no ser ni masculino ni femenino. es entendida como un tercer género. Eso es lo que se está viendo ahora en los documentos legales. Ponen sexo, hombre, mujer, binario. También hay otro término que es el término bigénero. O sea, es tener dos identidades o expresiones de género distintas, o ya sea simultánea, en diferentes momentos o en diferentes situaciones. Por eso el sociólogo Bauman habla de una sociedad líquida, donde el género es fluido, puede moverse entre dos o más identidades o expresiones de género. Estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, en lo cual a lo malo se le está llamando bueno. La ideología de género es el brazo derecho del comunismo. El comunismo está trabajando de una manera sutil y está engañando a muchos gobernantes. Ya no es aquella forma de la fuerza, sino que está cautivando la mente de cada una de las personas a nivel mundial. Y eso está ocurriendo hoy en día. Hablemos de los jóvenes. La llamada hoy la generación de cristal. Los jóvenes son tan débiles, tan vulnerables, son sumamente débiles, cualquier cosa los ofende. Este término lo inventó una socióloga, filósofa, la señora Montserrat Nebrera González. Ella residió en Barcelona, es una política y profesora de la Universidad Española, licenciada en filosofía y política y en la filología clásica, y es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. También es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Internacional de Cataluña. Pues esta señora ha catalogado hoy a los jóvenes como una generación de cristal. Pero ellos mencionan que un joven mencionó, ¿por qué se escandalizan viendo a un médico con tatuajes? ¿O se escandalizan a una mujer que no quiere ser mamá? ¿O una pareja atea o dos hombres tomados de la mano? Eso lo dijo un joven hoy en día de la llamada generación de cristal. Satanás está trabajando sutilmente. Según los sociólogos, las generaciones tienden a cambiar durante 40 años, pero ahora cada 20 años hay cambios. Después del año 2000, todo cambió. Hemos llegado a una etapa en la cual los jóvenes ya no tienen convicciones, son arrastrados por las corrientes culturales de este mundo. Satanás le gusta jugar con la mente del ser humano, le mete pensamientos de temor, de inseguridad. Algunos viven preocupados del pasado, otros preocupados del futuro. La Biblia dice que el temor pone lazo. Me da mucho pesar de cristianos que piensan, que tienen esa mentalidad. Por dar un ejemplo, que la vacuna es una conspiración y se dejan llevar por esa ola de mentiras. Eso está ocurriendo. Estamos viendo cristianos que defienden el feminismo extremista. Hubo un feminismo que buscó defender el derecho de la mujer. Y gracias a ello se ganó el derecho al voto. A ver a la mujer que es capaz de realizar excelentes trabajos. Pero lamentablemente esto se distorsionó. Ahora, el feminismo es extremista, es sumamente dañino. ¿Cuántos vemos a creyentes que defienden el machismo? Hay cristianos que dicen el que manda en la casa soy yo y nadie más.
o la cultura de la infidelidad, el abuso a la mujer. Hay cristianos que defienden la agenda homosexual. Vemos familias líquidas, vemos matrimonios líquidos, todo es relativo. No hay mandamientos. Se adaptan como el líquido en cualquier recipiente. Y por supuesto, formando hijos cristales, hijos de una generación de cristal. Vemos padres sin autoridad, padres consentidores, padres débiles, padres emocionales, padres sin cuidado a sus hijos. Por eso, como dice este sociólogo Bauman, es una sociedad líquida. Jesús viene pronto. Ya se siente. Quiero hacerle una pregunta, o hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cómo va a encontrar su matrimonio? ¿Cómo va a encontrar su familia o mi familia? ¿Cómo va a encontrar a nuestros hijos? La palabra de Dios, que es perfecta, es tamín, no es negociable, es imperativa. No se le debe poner ninguna duda. La sociedad líquida, que es un término sociólogo, tras de todo esto, este diseño es por Satanás. Desde años atrás ha inducido a malos hombres y mujeres de mucha influencia para destruir a la familia. El comunismo, el socialismo, ahora es sutil. Ha llegado por la pantalla grande y ha llegado también por la pantalla chica. Estoy hablando del cine y la televisión, las telenovelas, por medio de entretenimiento, y ha engañado a muchos por no hacer caso al tamín, a la palabra perfecta. La modernidad líquida, como es llamada hoy en día, tiene tres bases, que son el hedonismo, amor al placer, el relativismo. Si te parece bien, hazlo, no importa. Y la ausencia de valores. La agenda homosexual hoy en día está en su apogeo. La pedofilia viene sin restricciones. Vienen leyes bien feas. Como alguien me mencionó, uno de la agenda gay, no hay sexo biológico, ahora hay sexo cultural, sexo psicológico. Están jugando con la mente de cada uno de nosotros. Y es por esa razón que usted debe tener el tamín, la palabra de Dios en sus manos, leyéndola, meditándola, poniéndola en práctica, enseñándola. Estamos en los últimos tiempos. Hay algunos que han mencionado, eso de Jesús es como una canción vieja. Es para aquellas personas que viven en los años 80, como disco rayado. Desde la época de Pablo se escucha esto. ¿Quiere escuchar algo nuevo? La iglesia inaugura los últimos tiempos. Una pregunta para los creyentes. ¿Cómo nos va a hallar el Señor? El cristiano debe ser luz y sal. Debe proclamar las verdades absolutas de Dios. No a la agenda homosexual. No al aborto. No todo aquello que va en contra de lo bíblico. Usted ha escuchado hoy los términos de democracia. Usted bien sabe lo que es democracia, gracia del pueblo. Hoy existen dos nuevas palabras, la oclocracia y la hemocracia. La oclocracia es muchedumbre, populismo. Son aquellas personas no pensantes. Donde todo el mundo va, ahí vamos. Eso se llama oclocracia. Y la democracia es, las emociones están gobernando hoy más que nunca. El hedonismo. Ahora la segunda parte de este estudio bíblico. Acciones de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si tú no cambias, hay que ver cómo tú estás viendo la palabra de Dios. Veamos la primera acción. Convierte el alma.
La ley de Jehová es perfecta, es tamín, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Convierte significa del hebreo shuv, que significa no volver al punto de partida. Tiene que ser algo nuevo, restaurar, tener un giro de 180 grados, enderezar, huir, calmar, cesar, compensar, decrecer para que crezca el Señor en mí, dejar las cargas al Señor. Cuando acudimos a la palabra de Dios, todo ese asiento de las emociones es apartada, porque empezamos a tomar decisiones por convicción. Y cuando habla ahí de avivar, significa un nuevo fuego, una pasión, una cualidad. Estamos en una época de la democracia. Tenemos que quitar las emociones y poner los principios bíblicos. Tener pasión por Jesús. Fuego por hacer la gran comisión. Evangelizar, hacer discípulos. Porque la palabra de Dios es un tamín. Mire qué interesante cómo la palabra de Dios es para hoy. Y cómo describe la sociedad de hoy, esa sociedad líquida, esos jóvenes de generación de cristal. Segunda carta a Timoteo 3 del 1 al 6. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esa es la generación líquida, la generación de cristal. Ustedes me están escuchando en este momento. Las emociones no deben gobernar. Es la palabra de Dios, el tamín. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Veamos una segunda acción de la palabra. Hace sabio al sencillo. Esa es la segunda acción. Sabio viene de la palabra hebrea hakán, que significa inteligente, diestro, ingenioso, hábil, comenzar con principios bíblicos, astuto, maestro, avisado, que hace saber. La palabra sencilla viene del hebreo petai, que significa seducible, simple, ignorante. ¿Qué es lo que dice las Escrituras? Que el Señor nos quiere sacar del petai para hacerlos un jacán a cada uno de nosotros. Quiero decirles algo, padres de familia, jóvenes. Se aproxima una revolución sexual como jamás se ha visto. Sodoma y Gomorra serán solo una simple caricatura. Eso viene pronto. Satanás tiene casi de 6,000 años de conocer al ser humano. Y este engendro, este ser malvado, sabe cuáles son las debilidades. Recordemos que este conoce mucho de música. Satanás conoce de estrategia, de manipulación. Es el rey de la mentira. Las películas que ustedes están viendo por Netflix o por Disney, las series, las telenovelas, incluso las caricaturas, están impregnadas de blasfemias contra Dios.
de influencia de la agenda gay, de irrespeto a las autoridades, de la exaltación del hombre o de la mujer y la exaltación al hedonismo. Debemos ser estudiosos de los tiempos con la palabra de Dios. Tenemos que ser sabios. Por eso dice en el Salmo 19, verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Veamos una tercera acción de la palabra de Dios. Ahí dice, en la última oración del verso 8, alumbra los ojos. La palabra recto viene del hebreo yachar, que significa cómodo, íntegro. Y la palabra alumbra viene del hebreo or, que significa iluminar, aclarar, encender lo glorioso. Cuando leemos las Escrituras, la gloria de Dios viene porque nos hace entender cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios no tiene imperfecciones, es un tamín. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Dios quiere que usted y yo seamos hombres y ustedes mujeres, mujeres con carácter, con base bíblica. Si Dios nos manifiesta con la creación lo hermoso, no digamos su palabra. Ustedes van a ver allí una mariposa tan hermosa. Si eso Dios lo hizo con su voz, no digamos su palabra, que es lindísima. Cuando se obedece, la vida tiene sentido. Uno se siente con bienestar. Debemos vivir para obedecer. Vivir para amar al Señor y cuidar a la familia con los principios. Modelar con los principios bíblicos. En el verso 9 dice, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se ensoñeren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué bonita estas dos frases. Cuando dice ahí guardarlo, viene del hebreo chamar, que significa vigilante, guardia, un guardián, un centinela. Cuando habla de galardón, viene del hebreo ekev, que significa compensación, pago. Cuando yo soy un vigilante, cuando obedezco al Señor, Él me va a retribuir. Y no solo en esta vida, sino en la vida eterna. Verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿De qué está hablando aquí el salmista? Por esa razón viene una cuarta acción de la palabra de Dios en base a este verso. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra de Dios me desengaña. Saca a luz lo que hay muy, pero muy a fondo de mi corazón. Cuando habla de ocultar, habla de el hebreo satar, que significa esconder, cubrir, encubrir, esconder, tener un secreto. Quiero hacer unas par de preguntas poquito difíciles. ¿Cuál es su pecado favorito? ¿O cuál es mi pecado favorito? ¿O cuál es su pecado oculto? ¿Cuál es mi pecado oculto? No es oculto. Ya Dios lo sabe. Lo que hace la palabra de Dios es que lo descubre.
¿Y para qué lo descubre? Para hacer cambios radicales. Eso es lo que está hablando el salmista. Cuando dice, líbrame de los pecados ocultos, es, Señor, líbrame de la hipocresía. Ayúdame a ser íntegro. Verso 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se ensoñereen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran bendición. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Cuando habla de la palabra preserva, del hebreo hasak, significa apaciguar, cesar, detener, refrenar algo, la soberbia. La palabra de Dios retiene la soberbia, retiene mi soberbia de creerme mucho, de creerme la máxima estrella del universo. Una quinta acción es la palabra de Dios quita la soberbia. Cuando habla de la palabra grata, sea la palabra de Dios, viene del hebreo raizón, que significa un deleite, un gozo, un contentamiento, un deseo. Es querer la voluntad de Dios. En pocas palabras, la palabra del Señor me hace deleitarme en Él. Y una acción número 6 de la palabra de Dios es que su palabra me llena de gozo sobrenatural. Quiero dejarlo con un reto. No dejes por ningún motivo, buscar a Dios en su palabra para obedecerla. Vivimos, como dicen los sociólogos, en una sociedad líquida o una sociedad de generación de cristal. Este libro es valioso. Cuando se deja de buscar este libro, o cuando se deja no solo de buscarlo, sino de practicarlo, todo se deteriora. ¿Por qué ustedes creen que pronto Estados Unidos va a caer? Porque está dejando a Dios Todopoderoso a un lado. Naciones se están levantando. Naciones anti Dios. Y es porque el Señor ya viene. No es un juego, no es una mentira. Si nosotros los pastores les mencionamos, tampoco no vamos a ser responsables de mencionar un día, una hora, una fecha, porque solamente el Señor la sabe. Pero así como se están manifestando las cosas, el Señor puede llevar a su iglesia. Y es por esa razón que usted debe apasionarse más por el Señor y su palabra. Deje de estar ahí buscando las emociones. Deje usted de estar jugando a las emociones. Deje de ser egoísta. Deje de estar maltratando a su cónyuge. Deje de estar maltratando a sus hijos. Deje de estar haciendo cosas que no son correctas e indebidas. Hagamos cambios significativos. Dios es un Dios de gracia, de amor, de oportunidades. Y este es el momento más crucial para la iglesia. No seamos cobardes. No seamos insensibles. No seamos cómodos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Jóvenes, dejen de estar concentrándose en sus emociones o en querer más y más. La vida es corta. El Señor, cuando ustedes y yo estemos ante Dios, no nos va a preguntar cuán exitosos fuimos, sino qué hicimos por Él, qué hicimos con nuestros dones espirituales, qué hicimos con nuestras vidas. ¿Fuimos de ánimo a los demás creyentes? ¿O jugamos a un cristiano desapasionado, un cristiano viviendo de las emociones? Tenemos que ser luz y sal. Así que ánimo, la palabra de Dios es eficaz. Los próximos miércoles vamos a seguir compartiendo otros sobre lo que es la Biblia.
la palabra de Dios. Y el Salmo 19 es un salmo tan exquisito, tan lleno de la sabiduría de Dios, de exhortación, de amonestación. Le animo a que ame al Señor, que se apasione por Él y por su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar juntos. Gracias por esta oportunidad de estar compartiendo contigo y sobre todo tú enseñándonos. Tu palabra es un tamín, es perfecta. Hoy vimos 6 cualidades de tu palabra, Dios. Y hay tantas, tantas, Señor. Tu palabra es infinita. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Dios. Gracias porque nos tienes paciencia. Gracias porque a pesar de lo infiel que somos, tú te mantienes fiel y nos estás dando oportunidades, Dios. Los días, los meses o los años que nos queden de vida, que sea para llevarte honra y gloria a ti, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Jesús puede venir pronto. Alistémonos.